El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para brindarle el apoyo más decidido a la familia rural de la zona y de las áreas contiguas a la comunidad de Villa González. Una enfermedad catastrófica como es el cáncer, de tan alto costo, sus tratamientos, medicamentos, sumamente costosos, necesitan de este tipo de instituciones que puedan brindarle apoyo a familias muy humildes, muy pobres. Pero necesita de la colaboración de gente dispuesta a aportar su caridad, a poner su caridad en manos generosas y manos no pecaminosas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, una institución de firmísimo compromiso para formar jóvenes en alto riesgo, hacer los mejores ciudadanos y más, con las manos anchas, las manos bien abiertas y con ancho ánimo. Regenta esa institución la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. También necesita de su apoyo. Bueno, ayer falleció una persona de mi estimación, pero una personalidad del país, un hombre trabajador hasta el cansancio, yo diría. Qué espíritu de trabajo. Y lo conocí siendo una persona madura. Pero ayer murió Falo San Miguel, Rafael San Miguel Pando, Falo San Miguel. Falo fue una leyenda en la antillana comercial, donde tuve el gran placer, el gran honor también de trabajar con él ahí, con ellos, con los San Miguel y toda esa familia. Y fue una excelente experiencia que tuvimos ahí, algunos profesionales que yo recuerdo que nos juntamos tanta gente y que ahí se formó un equipo humano que yo difícilmente lo he encontrado en otro sitio, ni público ni privado. El equipo humano que se logró reunir ahí y todo aquel personal con tan buenas relaciones con Falo San Miguel. Falo, uno de los ejecutivos de ahí, pero Falo fue maravilloso, digno de siempre de mucho aprecio y respeto,
por nosotros. Todos los que trabajamos allá en la Antillana en ese momento, sentíamos un gran respeto y un gran aprecio por Falo. Falo murió ayer, Luis, su hijo, bueno, publicaron hoy esa nota en la esquela mortuoria, pero fue sepultado ayer mismo, entonces muchos amigos que debíamos estar ahí, pues no pudimos enterar. Yo no me enteré más que por vía de la prensa hoy, el fallecimiento de Falo, que ya tenía una edad avanzada, me imagino yo, y un nonagenario probablemente alto, Falo, y fue sepultado ayer en Puerta del Cielo. Falo tendrá un descanso eterno, cuidado por los ángeles. Ese ángel custodio, ese ángel de Dios lo llevará, como se dice, lo llevará en sus brazos a Falo ante el Creador, porque Falo fue un hombre, definitivamente fue un hombre bueno, esa es la verdad. Y la gente que es así, en la tierra, en el cielo, tiene que estar asegurado en asientos de primera fila. Que descanse en paz, Falo San Miguel, amigo de todos nosotros, una persona muy buena. Mis condolencias a Luis y a sus hermanas, a su madre, sus nietos, todo gente muy buena de este país. Que en paz descanse Falo, querido, Falo San Miguel Pando. Una familia emblemática aquí en los negocios, principalmente de la Antillana comercial, que una de las compañías viejas del país, y siempre con muchos años y de excelentes servicios, amplias líneas, marcas de gran prestigio en el mundo, y son representadas y distribuidas por la Antillana Comercial. Pues mis condolencias a la familia. Bueno, el Banco Central, el gobernador ha anunciado que la economía ha crecido en julio más de 13%, 13.1%. Como decíamos nosotros aquí, el banco siempre ha comparado ese desempeño no solo con el 2020, porque siempre se ha hecho esa comparación con el 2019. Todas las publicaciones que hace el banco sobre eso, todos los meses. En el mes de julio de 2021, el IMAE, es decir, el índice mensual de desempeño de la economía, registró un crecimiento interanual de 12.1%, es decir, con respecto al 2020. Tomando como referencia el periodo prepandemia de enero-julio del 2019, la variación promedio acumulada sería de 3.5% para los primeros 7 meses de 2021. La proyección del PIB para el año 2021 apunta a un ritmo de expansión interanual de 2 dígitos, es decir, un 10% o más, dice la gobernación del Banco Central, pero también lo ha confirmado CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. Claro, ese 10% o más de 10 se refiere al interanual con el 2020, porque si es con el 2021 se espera que el crecimiento sea más de 3, 3.5 o 4, qué sé yo, no sé. Esas cosas, los economistas son los que hacen las proyecciones sobre la información que dominan y la técnica de todas estas cosas. El PIB nominal alcanzaría 91.561.3 millones de dólares en este mismo año 2021, según las cifras recientemente actualizadas del marco macroeconómico. Eso es la riqueza nacional, 91.561 millones de dólares. Las tasas de interés se ubican en niveles históricamente bajos, al observarse una disminución en torno a 400 puntos básicos de la tasa de interés activa promedio de la banca múltiple. Es decir, eso lo han bajado a 3.0 la tasa de política monetaria.
Las exportaciones totales, 7.039 millones de enero a julio de 2021. Eso han mejorado las exportaciones. Las importaciones aumentaron 68.3% en julio, en línea con la acelerada recuperación de la demanda interna. Claro, así como han subido las exportaciones, también han crecido las importaciones porque la economía ha estado más activa. La gente está demandando muchos bienes, entonces está importando, porque eso es una realidad que no la podemos negar. Las reservas internacionales, máximo histórico, 13.060 millones de dólares al cierre de agosto de 2021. Equivale a 7.5 meses de importación y 14.3% del PIB, por encima de lo que exige el Fondo Monetario Internacional, que exige un 10%. Y tenemos un 14.3. Al 31 de agosto, el peso dominicano exhibe una apreciación de 2.02%, contrario a lo observado con las monedas de la mayoría de países de Latinoamérica que se han ido devaluando. La de nosotros se ha fortalecido 2.2%, por eso es que el dólar, ustedes han visto que los precios están, el precio del dólar o el dólar con respecto al peso no se mueve, está en 57, 56 la compra, 56 y algo. Y la venta 57 y algo. Es decir, ha habido mucha estabilidad. Ahora, vamos a ver cuáles son los sectores, dice el banco, que más han contribuido a ese crecimiento. Bueno, vamos a ver, aquí está las construcciones, y eso se ve, las construcciones se ven, esa es la pura verdad, 36.5. Manufactura de zonas francas, 28.6. Las zonas francas han estado muy activas. Por eso también las exportaciones. Hoteles, bares y restaurantes, y el turismo ha crecido también 22%. Transporte y almacenamiento, 14.2%. Lo vemos, hay mucho transporte. Manufactura local, 12.9%. Comercio, 11.1%. Y explotación de minas y canteras, 9.8%, entre otras. Es decir, que se ha activado, la economía se ve activa y no es verdad que estamos en tiempo como señores, que en los tiempos de pandemia, como estábamos un país trancado, encerrado, usted veía las calles sin vehículos, nadie salía a las calles, usted estaba con su familia encerrado. Las oficinas públicas trabajando al mínimo. Es decir, el país estaba realmente de brazo cruzado, pero no de brazo cruzado nada más, no. Era de cuerpo cruzado, de cuerpo casi en capilla ardiente era que estábamos, como se dice, porque es que estábamos manos arriba. Y eso significó, señores, una caída de 29% en abril. Es decir, el Producto Interno Bruto se desplomó porque el país estaba encerrado. Claro, esa información nunca fueron negadas, hay que decir esa verdad, el banco siempre publicó todo y entonces, a medida que fuimos comprendiendo más el virus, a medida que el sistema sanitario fue dando mejores respuestas, llegaron algunos medicamentos y algunos tratamientos, los médicos fueron conociendo la situación del virus, entonces no hay duda que se fue mejorando las condiciones, luego vinieron las vacunas, porque ese 2020, desde marzo, señores, con las elecciones y todo aquello, eso fue terrible. Entonces, ya en febrero de este año, 2021, comenzaron las vacunas. Entonces, ya con este vacunado, ha traído toda esta estabilidad o esta mejoría, la gente ya se anima más, está más cuidada, más segura, conocemos más el virus. Hemos respetado los protocolos de la mascarilla, por lo menos el distanciamiento, hemos relajado eso, pero la mascarilla la mantenemos, la vacunación, la higiene, la gente ha hecho conciencia de que tiene que lavarse las manos
Y en las familias se han mantenido, como decíamos, las familias más conscientes y de áreas menos hacinadas, las familias fueron haciendo conciencia de ello y no hay duda que se ha mejorado la vida económica del país, se ve totalmente distinta. El país ha ido mejorando ya los niveles que estábamos prácticamente por encima ya de los niveles que estábamos, porque si estamos creciendo 3.4 más que en el 2019. Es decir, que el vigor que hay de crecimiento, el vigor de trabajo que hay ahora, está 3.5% el producto, o sea, la riqueza mayor que como estábamos en el 2019. Yo creo que las cosas por ese lado no son malas, son muy buenas y hay que seguir trabajando con la vacunación, trabajando con las medidas sanitarias, que sean las autoridades exigentes también con más con el uso de la mascarilla, repito, la gente la respeta, pero más con el distanciamiento. Ahí es que falta que la autoridad todavía exija un poco más. No es que vayamos a los niveles de principio de pandemia o mediados del año, que eran las cosas muy difíciles, y que la policía tuvo unas actuaciones también un poco bruscas, pero necesarias. Diríamos, eran arbitrarias, pero necesarias. No es necesario tal vez hasta ahora llegar a esos extremos, pero hay que seguir exigiendo ese distanciamiento. Bueno, señores, Haití, esta mañana yo veía noticias internacionales y un grupo de haitianos, centenares de haitianos, están en México, han llegado a México. Esos cruces de fronteras y no sé, de cómo salen de Haití y llegan a Sudamérica o a Centroamérica, mejor dicho. Y de Centroamérica entonces suben a México o van a Panamá, cogen Colombia, qué sé yo, buscando Chile. Los que van a México van buscando la frontera norteamericana. Cientos de haitianos fueron vapuleados en México, pero a garrotazo, como se dice, y a empellones y palabras fuertes, humillados prácticamente por la gendarmería mexicana. Y yo no he visto, no he oído una agencia, ni el ACNUR, ni el Centro Kennedy, ni el caucus de Washington, del Congreso. Usted no ha oído la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no he visto todavía a Amnistía Internacional. No he visto la prensa europea, El País, Le Monde o la misma Unión Europea. Nadie ha protestado ante México por ese abuso de los mexicanos, de la autoridad mexicana. Ahora, si nosotros le damos un palo a un haitiano aquí, tratando de entrar por esa frontera, nosotros lo reprimimos, como tiene que hacerlo cualquier país que esté defendiendo sus fronteras. Nos ponen en todos los periódicos y en todos los murales del mundo, acusándonos de todo lo malo. Yo no he visto uno de las Granadinas y de esas islitas, de esos atolones del Caribe Oriental, no lo he visto protestar. Ni Venezuela, que no, este señor Maduro aquella vez en forma tan abrupta y quiso como presionar a la República Dominicana y nosotros muchos casos que le hicimos. Lo único que no hemos tenido autoridad local, por lo menos. En el gobierno de Danilo Medina lo que tuvimos fue una verdadera traición de él y de sus comilitones
Gustavo Montalvo y Danilo Medina fueron dos, le hicieron más daño que Zulú al país. Zulú, Gerald, Pierre, qué sé yo, Pierrot y todo ese grupo de Cristóbal y esa gente que venían con las invasiones haitianas, menos daño hicieron esa gente que Danilo Medina y Gustavo Montalvo, con su actitud pro-haitiana. Y si no era pro-haitiana, entonces era contra-dominicana, anti-dominicana, porque señores, había que ver aquello. Había que ver aquellas defensas por el país de Danilo Medina en Cuba, sabiendo uno que estaba hablando mentiras. Llegando al país, o sea, para aquel foro le hablaba con le hablaba con una franqueza que decía no fue aplaudido. Lo aplaudieron en la cumbre de La Habana, porque hizo un discurso, realmente un discurso tan patriótico, pero finalmente lo que resultó fue un discurso patriotero, porque vimos el comportamiento de traición al país, entregando nacionalidad, todavía yéndose, que por respeto por lo menos, debió decir, miren, eso yo se lo voy a dejar al próximo gobierno, que el señor Abinader lo pondere y vea si puede darle o no esa... No, le otorgó eso, como se dice, ya anocheciendo, como dice. Entregó esa nacionalidad a los haitianos, 750, algo no recuerdo. Aparte de aquellos 50,000, como hemos dicho. Entonces, esa conducta tan brutal, diríamos, de la policía mexicana, que fue tan violenta con los haitianos y con otros inmigrantes, pero principalmente a los haitianos, que eso es a los haitianos, porque es que nadie quiere negro y prieto, pobre, pues yo lo he dicho responsablemente aquí. Nadie, ningún país quiere. Ahora ganos blancos lo aceptan, pero negros pobres, nigérrimos, como los haitianos, como dicen ellos, de ese hoyo, como decía Trump. No quieren esa gente. Pero no es que Estados Unidos que no lo quiere, es que en Cuba tampoco lo quieren. Por ponerle la antítesis. En Cuba no lo quieren en Cuba, porque en Cuba todo el mundo sabe lo que hay. Entonces, ninguna de esas agencias ha dicho esta boca es mía, en defensa de esos infelices, pero entonces aquí, si nosotros le pena de la vida, o sea, repatriarlo es malo. Oigan bien, por eso es que yo he dicho, el gobierno dominicano tiene que darme demostraciones a mí de política migratoria, mientras el presidente me esté diciendo que tienen interés de poner una verja, que no, la banda haitiana que entra a este país será reprimida porque la Fuerza Armada. Presidente, pero fíjese lo que dijo su ministro, el ministro de Defensa suyo es un hombre compasivo, no disuasivo. Él ha dicho que esos pobres, si vienen al país, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces esas bandas no van a entrar con las armas en las manos, porque ya eso sería un ataque directo a las Fuerzas Armadas. Esos bandoleros van a entrar como si fueran curas, como si fueran pastores, van ellos a entrar aquí, se van a organizar aquí. ¿Y a quién que ellos van a organizar? Si es que lo quieren vigilar, no sé. Esos bandoleros haitianos, pues estamos llenos de bandoleros haitianos. Ustedes se imaginan la cantidad de atracos y cosas que se han hecho aquí, pero que un negro dominicano y un negro haitiano, ¿cuál es la diferencia? Hacen un atraco, persona oscura, roban en los edificios, salen, las cámaras lo captan, pero ¿y cuál es la diferencia entre un negro dominicano y un negro haitiano? Porque las cámaras no captan si usted habla, es la imagen. Bueno, pues República Dominicana, cuando nosotros repatriamos, eso es malo. Y la repatriación es lo que puede ayudar a Haití y ayudarnos a nosotros. Oigan, que podría ser contradictorio. Pero yo lo he dicho muchas veces aquí, la repatriación obliga a que le pongan atención a Haití, porque nosotros, a medida que comencemos a mandar para Haití, van a gritar y van a decir, pero los dominicanos se están poniendo locos, Haití tiene demasiados problemas, y ahora le están mandando más problemas. No, esa gente no lo trajimos nosotros, esa gente vinieron aquí, entonces nosotros lo estamos devolviendo a su país. Ahora, el que le moleste eso, que lo acoja.
Si el Papa protesta por eso, porque nosotros estamos repatriando y al arzobispo Osorio le manda una nota al Papa, mire, aquí se está cometiendo una injusticia, repatriando haitianos en forma masiva. No que nosotros le digamos al Papa, mire, su país tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Ahí acogería millones de haitianos para trabajar allá en labores agrícolas, no importa, o en construcción. Ellos saben trabajar y trabajan los haitianos. Pero eso es lo que nos ayudaría. Cuando yo vea esa política por parte del gobierno dominicano, entonces yo voy a aplaudir. Pero mientras tanto, me quedan las aprensiones de que este gobierno no va a hacer nada con los haitianos. Las devoluciones de la frontera, mándamelo de Matamosquito. Cuando yo lo voy a sacar de Bávaro, de Matamosquito, que son comunidades, entonces yo voy a creer en la actitud del gobierno dominicano de que realmente quiere que la República Dominicana tenga un control migratorio. De esa migración loca, arbitraria y abusiva que quiere convertir la República Dominicana en un verdadero sumidero. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Durante la semana, nosotros hemos estado hablando de las posibilidades que tiene el gobierno de poder atender tantas exigencias y que nosotros hemos señalado que se han convertido en una suerte de trampa tendida por la misma situación nacional, porque uno entiende la situación en que el país fue tomado por el gobierno del presidente Abinader. Yo, que puedo ser un neseo, es probable que me vean así. Fermín, neceas con tomar ese tema tantas veces, pero es que tiene uno que tomar este tema, porque es que cada día aparece un ingrediente entonces que debilita o fortalece mi criterio o debilita la actitud de la disposición misma del gobierno de asumir papeles que pueda seguir siendo exitoso con ellos. Pero el éxito, ¿cómo uno apuesta al éxito viendo tantas dificultades que se crean en el propio gobierno? Gente que no está como preparada para el cargo. Lo hemos dicho nosotros, ahí hay funcionarios que le quedan grandes los cargos, porque las responsabilidades no las pueden asumir y le han quedado grandes los cargos. Hemos señalado otras veces que el gobierno va como en 2 velocidades. Pero va en 2 velocidades por la misma bisoñez de muchos, que hay gente que no tiene o tiene alguna experiencia, pero
hay gente que se nombran en los cargos o lo nombran en los cargos, bueno, porque ocuparon una posición, fue senador, fue diputado, qué sé yo, o fue un dirigente muy importante en la campaña. Y nosotros hemos dicho, señores, repitiendo una expresión de Henry Kissinger, una expresión de Kissinger, pero un modelo político del patio asumido por Joaquín Balaguer, que los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Entonces el gobierno, prácticamente hemos dicho nosotros aquí, el gobierno lo han mantenido dos extrapartidos. Es decir, ese trabajo de Valdés, que está aquí comprobado, como todo el mundo admite que el trabajo económico ha sido efectivo, probado, ahí están las probanzas, cómo la economía ha ido mejorando y esas políticas de flexibilización monetaria, de tasa, esas cosas de estímulo, que el turismo ha trabajado, es verdad, es evidente el trabajo que se ha hecho en turismo, tanto por parte del presidente como por parte del propio ministro de Turismo, han hecho el trabajo. Usted va a la Procuraduría General de la República, entonces tiene ese trabajo que ha hecho Miriam Germán hasta ahora, que aunque ralentizado y aunque la esperanza es de que siga siendo una fiscal independiente, ajena al Poder Ejecutivo, a poder influir en decisiones de esa Procuraduría, pues no hay duda que eso le ha dado fortaleza moral al gobierno, porque hemos dicho nosotros, ¿qué refuerza moralmente a los gobiernos? El desempeño económico es un refuerzo moral a cualquier gobierno. Incluso cuando hay un buen desempeño económico, la misma calle está tranquila, no se exalta la calle. ¿Por qué? Porque la gente se desespera y fíjense que hay problemas con los alimentos, pero la gente no toma la calle porque tiene la esperanza de que la economía va a mejorar más, que ha seguido mejorando y que va a mejorar más, y que la gente va a recuperar empleos y que se van a poner, los empleos van a aparecer, más empleos porque la inversión extranjera, el turismo sigue creciendo, las construcciones, la producción tendrá que mejorar, etcétera, etcétera. Entonces la gente no se desespera, pero si viene una crisis económica, la gente, fíjense que para poder frenar con esa crisis, para frenar un molote, como se dice, se diseñaron esos programas de fase 1, por ti o para ti, qué sé yo, todos esos programas, 18, 20 mil millones de pesos para repartírselo a la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que es un sedante para aquietar a la gente, porque una situación económica arrastra a uno a situaciones muy, muy difíciles y hasta decisivamente violentas. La calle habla, ese colectivo se hace ebrio, se emborracha, como dice, la calle habla. Pero cuando la economía va mejorando, la gente está tranquila, es evidente. Las recaudaciones han mejorado porque la economía ha mejorado, eso es también evidente. Y no hay duda que esas son cosas que han hecho que el gobierno esté, diríamos, libre de advertencia tal vez, porque las cosas van mejorando por ese lado. Pero entonces hay que advertirle, aunque se piense que no hay advertencia, hay que advertirle al presidente que hay funcionarios que no están dando pie con bola. Por ejemplo, fíjense ya, Chu Vázquez, por ejemplo, Jesús Vázquez y Jesús Félix, que es otro, un viceministro que él tiene ahí. Ellos hicieron verdadera, imagen mediática de ese plan, un plan contra la delincuencia, con un nombre muy rimbombante. Estrategia integral de seguridad ciudadana, mi país seguro. Óiganle el título. Estrategia integral de seguridad ciudadana. Bueno, un título como ese, eso es un título propio
de autoridades dispuestas y que han estudiado el problema de forma integral y de forma efectiva para solucionarlo. Pero hoy ya el ministro de Interior y Policía ha tenido que tirar la toalla y dice, no, es que no podemos luchar contra la delincuencia porque es que no tenemos los recursos. Pero ustedes hacen un plan. Entonces, ¿sobre qué base fue que se diseñó ese plan? Es decir, una base solamente de palabras. O sea, pero ustedes tienen que saber que eso implica un costo económico. Entonces, ahora no tenemos los recursos. ¿Y entonces? O los recursos humanos incluso. Usted tiene que prever eso. Entonces, ¿qué plan fue ese? Pero esas son de las políticas fracasadas y que se anuncian que van a fracasar porque que están sustentadas sobre bases muy débiles. Una caída. Nosotros hemos señalado aquí el caso de la agropecuaria. Ahí no hay dirección y lo hemos dicho responsablemente desde que se inició el gobierno. Y los problemas ahí están, cada día se agravan más. Pero para el presidente está todo bien. Un éxito. El año escolar fue un éxito para el presidente. Y fíjense la condición en que están las escuelas. 3.500 escuelas, dice el ministro, que ya están reparadas. Pero resulta que hay 6.000. Eran 6.000 las que estaban en condiciones, dicho por las mismas autoridades de educación. Entonces, ¿por qué ese ministro no ha sido relevado? Porque el relevo implica prácticamente una bofetada, casi una humillación a un hombre que le prestó servicios tan importantes al presidente desde la acera opositora, cuando el presidente, como líder de la oposición, tuvo una colaboración militante del señor ministro. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho? Premiarle con el cargo. Pero es lo que decía, los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Fíjense esos dos hombres de excelente desempeño político en la campaña. Sin embargo, al frente de esas dos instituciones, fíjense las limitaciones que hay. Igualmente el ministro de la Cancillería. La Cancillería de la República, fíjense los tumbos, esas mismas declaraciones del canciller, de que bandas haitianas podían venir al país, entonces el presidente tiene que decir que esas bandas ya están bajo control, que del conocimiento de las Fuerzas Armadas nuestras, y que no pueden entrar y que si entran serán eliminadas aquí, qué sé yo. Pero eso es lo que crea una zozobra al país. Porque ¿qué es lo que se puede pensar de unas declaraciones que diga el canciller y que el presidente ha tenido que refutarla prácticamente? Eso va al espacio internacional. Entonces se ve como una noticia negativa de la República. Ese ministro, el canciller, no ha dado pie con bola ahí. Ahora, que para sustituir gente de una nómina abultada, bueno, pero eso lo hace. Eso lo hace Funda. Yo siempre he dicho que cualquier reformista de esos muchachos del Partido Reformista de antes, los tiempos de Balaguer, los reformistas sabían resolver. Usted no es un reformista, usted nombraba un reformista a las 11 de la noche. Balaguer lo nombraba a las 9, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, un decreto de Balaguer, llegaba a los periódicos, nombrando un funcionario cualquiera, un reformista, un tirapiedra de esos reformistas. Y ya en la mañana estaba ese tipo sentado organizando su trabajo. Por eso yo decía, hasta Funda, que nombre, a Funda, mi amigo Funda. Porque eran gente que tenían como aprendían de lo que era el Estado, pero era que conocían a Balaguer, los métodos de Balaguer, entonces se adaptaba fácilmente en el trabajo. Pero repito, estas cosas que estamos viendo, esta bisoñez y todo eso, para votar gente, pues no hay que ser. Y fíjense que ni siquiera para limpiar las nóminas han sido eficaces, porque ha tenido que irse a un proceso ya
superado, el del cheque, porque era un proceso superado, ya con la automatización, la digitalización de las operaciones bancarias y todo esto, era muy fácil con estas nóminas, ya estas cuentas nominales, cada quien, los empleados, y bueno, se les depositaba y cobraban, giraban por vía de los cajeros y esas cosas. Pero se está viendo, estos ministerios, fíjense que esa gente no va, como hemos dicho, no van a la velocidad que van otros. Pero eso se refleja, ese año escolar fue un año fracasado. Porque yo pregunto, ¿cómo es posible que un año sin educación presencial, es decir, no asistencia de los muchachos, los niños, las escuelas están vacías? Pero si usted tiene un año ahí y tiene su presupuesto ahí porque se le ha garantizado su 4%, señores, pero pónganse a arreglar escuelas, como decíamos nosotros, vamos a declarar este año sabático. No se va a superar el grado, se van a quedar los mismos grados, pero van a aprender más. Los muchachos los vamos a poner a reforzar su gramática o su lectura, qué sé yo, o los estudios de historia, lo que fuera. Pero vamos a aprovechar el tiempo, también vamos a mejorar la calidad de los docentes y vamos a reparar las escuelas y las vamos a poner, todas las escuelas, los palacios escolares los vamos a tener. Que cuando abramos las escuelas de nuevo, vamos a tener esos planteles limpios, organizados, sanitariamente organizados también, limpios sus baños, su servicio de agua, su área de deportes, qué sé yo, el área de seguridad perimetral de la escuela. Todas esas cosas, pintar las escuelas, reparar y tener los planteles escolares listos. O se pasó el año y todavía tenemos la mitad de las escuelas en condiciones deplorables. Entonces, el año escolar comienza prácticamente ya en días, en apenas semanas. Y entonces, pero ¿quién, repito, cómo se atreve el presidente a sustituir a ese ministro? Sería una humillación. Pero el hombre para mí no ha dado pie con bola. Esa es la pura verdad. Entonces, así anda medio gobierno o más de medio gobierno. Entonces, asumir todas estas cosas, todos estos retos que tiene el gobierno por delante con las reformas. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Repito, se puede interpretar que uno nesea tratando este tema con tanta
tantas veces, pero es que uno tiene que insistir en esas cosas. Y más, uno que conoce tantas, porque no es que uno esté haciendo sugerencias del tipo de consejo ni nada de esas cosas, pero uno puede hablar de muchísimas cosas, de gobierno y de comportamiento de la sociedad, porque uno tiene los años viendo, y si no hemos visto todo, por lo menos hemos leído mucho de las cosas que han pasado y sabemos mucho de lo que le llaman la intrahistoria, es decir, de esas cosas que pasan, que no se registran, que no están escritas, pero son parte de la vida de un país o de una sociedad. Y entonces son las cosas, las historias que uno oye, las anécdotas y lo que pasó y lo que se hacía y en un momento como este se hacía tal cosa. Y entonces usted adquiere una experiencia sobre la base de oír, de escuchar cosas de ese tipo, de esa intrahistoria. Entonces uno puede hacer señalamientos que entiende que lo hace de buena fe y que uno no está con ánimo crítico, continuo, ni severo, ni nada de esas cosas, pero y no que se hace para necear, repito. Pero hemos dicho que el reto es demasiado, entonces el presidente dice que quiere ser recordado como un gran reformador, bien, pero entonces se habla de 12 reformas, pero uno sabe que la reforma básica es la fiscal, pero fíjense que para la reforma fiscal, un ministro, otro ministro que no tiene experiencia, porque eso, ¿en qué cabeza cabe que un ministro de Economía, un hombre que debe tener la cabeza serena, que debe estar en sus cubículos pensando, diseñando modelos económicos, qué sé yo, fórmulas, matemáticas, qué sé yo, que son econometría, qué sé yo, como le llaman los economistas, que tienen que estar diseñando modelos de trabajo y de qué sé yo. Entonces, este señor dice, no, todavía hay que incluir más reformas. Otra más, la reforma en el medio ambiente, dice el señor Seara. Pero dice Seara que hay que incluir medio ambiente, pero que a la sociedad que se empodere, que la sociedad, si tiene que tomar la calle, que tome las calles, porque este gobierno está empujando paradigmas contra ese pasado. Decía yo ayer, contra esa antiguaya y esas cosas que uno no se atreve ya ni a hablar de las cosas que pasaban, cómo pasaban y qué soluciones se le daban. Porque eso se interpreta que son antiguayas. Fíjense bien, eso es paradigma para superar el pasado. Entonces, por eso es que yo apelo muchas veces a la intrahistoria y a las cosas de la historia, porque uno piensa que esos son buenos referentes, pero era lo que decíamos ayer. Se manda la señal que se manda es de que no conviene ni siquiera recordar el pasado, que hay que hablar del presente y del futuro para alcanzar esos paradigmas. Entonces se invita, oigan bien, a que se vaya a la calle a protestar, porque ¿qué es lo que va a la calle? A protestar para darle fuerza al gobierno cuando el gobierno tenga que entrar en esa lucha cuerpo a cuerpo contra los poderes económicos que serían afectados por la reforma fiscal principalmente, que la reforma eléctrica, porque el presidente ha dicho que tienen que sacrificarse a los que más ganan. ¿Y quiénes son los que más ganan? Y los que más tienen son los ricos. Pero esos son los que tienen fuerza también para dañar. Fíjense que en Haití, el caso de Haití, fue evidente en febrero del 2021 y en octubre del 2020 al señor Moïse, el asesinado presidente haitiano, se le hicieron unas protestas enormes en Haití. ¿Por qué? Para derrocarlo. ¿Pero por qué? Porque la afectación de medidas que él había tomado contra los dirigentes principales del control de la energía en Haití. Entonces, esos sectores poderosos dijeron, no, vamos a organizarle unas manifestaciones callejeras para derrocar a este gobierno. Y si no lo vamos a derrocar, lo podemos mandar a matar también. Bueno, miren cómo terminó el señor Moïse y cómo terminó Haití. ¿Y qué le importa a esos grupos?
Bueno, los grupos dominicanos tal vez no son como aquellos, pero son ejemplos de cómo se excita la calle. Cómo la calle, cómo la ebriedad de la calle, o cómo se pone a hablar la calle. Porque usted invita a que la calle, pero hay fuerzas que incitan a la calle. Y entonces pueden terminar eso en un boomerang para el propio gobierno. Pero es un ministro que dice que hay que lanzarse a la calle para apoyar el gobierno en eso. Claro, el gobierno necesita su apoyo, pero el gobierno tiene, el mejor apoyo tiene el Congreso, favorable, un Congreso en mayoría. Entonces, claro, son medidas que pueden afectar las buenas relaciones del gobierno con los sectores poderosos. Pero esos son los sectores que tienen que luchar. Entonces, si el gobierno necesita de todo eso, imagínense cuando venga Miranda, como decía yo ayer, y si vienen las Quiqueya, qué sé yo qué, en San Juan de la Maguana, el oro de San Juan, o la presa de Cuanza, ahí en Yamasá, para la Barrigol, ¿qué va a pasar? Entonces el gobierno va a, miren a Manzanillo, no, Manzanillo, mire, esto es para los americanos. Entonces esas cosas que nosotros estamos diciendo ayer hacen que uno tenga que preocuparse por esto, porque no es verdad que el gobierno va a poder hacerle frente con un gobierno como anda con ese tipo de funcionariado, de gente que no sabe lo que tienen entre manos o están festinando y a veces hacen alarde de eficiencia que no es verdad. Fíjense todo lo que se ha hablado de ese plan contra la delincuencia. Sin embargo, tenemos una delincuencia acelerada que he leído muchos tweets de personas, por ejemplo, como Vinicito, que Vinicito es un tuitero activo de verdad, y él dice que eso puede ser interesada, esa apariencia de violencia o delincuencia salida de su centro, como dice, que eso puede ser inducido por grupos poderosos que quieren desestabilizar el gobierno. O por lo menos poner al gobierno en apuros a ver cómo reacciona, porque también se puede buscar esas cosas. Pero fíjense la primera reacción, el ministro de Interior dice prácticamente, tiro la toalla, no tengo los recursos. Es decir, la delincuencia me ganó la batalla. Entonces, la Policía Nacional, eso es otra institución cuestionada. El director de la policía, entonces no ha dado pie con bola, no tiene carácter, no tiene autoridad. Si hay problema en el tránsito, ¿por qué? Porque tampoco hay autoridad en el Intran, en ese instituto que se creó para nada. Fíjense, más problemas lo que le busca el gobierno. Un país que está tratando de superar las alzas, todas esas medidas inflacionarias. Entonces viene este señor a subir tarifas. El gobierno congelando los precios de los combustibles para no llevar la cosa tan fuerte. Entonces el del Intran poniendo muchísimas tarifas, subiendo las tarifas de servicio, licencia y cosas de eso, pero no dice que necesita ese dinero, por ejemplo, para poner balanzas, para pesar los camiones y evitar las sobrecargas en las carreteras. ¿Por qué no habla de eso? El Intran, obra pública, quien sea. Pues nosotros hemos dicho, esas son necesidades. No, ¿para qué más ingresos? ¿Para más botellas o para poner unas nóminas más grandes o para subirse salario? Pero es un hombre que no tiene condiciones para dirigir eso, porque yo sea chofer, no podía dirigir el tránsito. Con tantos técnicos que tiene el país, formados, preparados en Argentina, preparados en España, en Estados Unidos, lo preparan en Japón, por donde quieran ido los técnicos dominicanos, estudiando transporte, estudiando vía, qué sé yo. Y entonces vienen y se aparecen unos nombramientos, ¿por qué? Por lo que acababa de decir, por la tesis de Henry Kissinger. Los hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete y ahí está el fracaso. Usted busca, no ha mejorado nada, el transporte ha mejorado en este país. ¿Por qué? Porque no tiene dirección, no hay dirección lógica ni técnica. Pero hay compromisos políticos que hay que cumplir. Entonces están ahí, por compromiso político. Entonces así se va debilitando el gobierno. Y como dicen, con cualquier brisita, entonces se siente un verdadero
un ventarrón, como se dice, un ciclón, un huracán, le cae a cualquier gobierno en cualquier momento. Porque todas esas cosas son áreas que están trabajando con deficiencias. Entonces, hablar de reforma, asumir todos estos papeles, no es cosa de niños. Uno quisiera que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien al país, pero si usted no se deja ayudar, si usted, bueno, a todo el que haga sugerencias de este tipo se le ve mal. Fíjense el caso de agricultura. Los porcicultores, se anuncia que se va a comprar toda la carne de cerdo, que se va a guardar la carne de cerdo, que se va a pignorar carne de cerdo porque el gobierno va a subir. Entonces ahora andan los porcicultores vueltos locos porque un cerdo después que tiene 100 kilos en una granja, si usted no lo sacrifica, ese cerdo ya la convertibilidad de alimento versus libra o kilo ganado es muy baja o cero. Entonces ya eso es antieconómico. Ahora, ¿qué van a hacer con los cerdos sanos? Pero no hablaron de pignorarlo. Se están pignorando. Si no lo van a hacer, no lo anuncien. Pero agricultura se ha manejado así y ha ido dando tumbos. Y yo he visto, le he mostrado aquí muchísimas imágenes, pruebas de que ha habido un manejo deficiente. Pero seguimos, como dicen, arrastrando esas debilidades. Vamos a seguir con los temas, pero ya el tiempo se me agotó. La pregunta de Marino Vinicio Castillo, como siempre, y la respuesta el domingo. Las políticas públicas trascendentales no son bailarinas. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.